Hay una palabra que cuando aparece en la vida de una persona cambia el color de todo lo que la rodea. No es una palabra dramática. No es una palabra que aparece en los titulares. Es una palabra silenciosa que opera desde adentro, que afecta las decisiones que se toman, que influye en las conversaciones que se tienen, que se mete en los sueños de noche y en los primeros pensamientos de la mañana. Esa palabra es escasez, la sensación de que no hay suficiente, de que lo que se tiene no alcanza para lo que se necesita, de que hay una brecha entre lo que requiere la vida y lo que está disponible para cubrirla. Y esa sensación no siempre viene de una crisis económica objetiva, aunque a veces sí. A veces viene de años de haber vivido en la incertidumbre de la provisión, de haber aprendido que lo que hay hoy no garantiza que habrá mañana, de haber visto cómo los planes se deshacen cuando el dinero no alcanza, de haber cargado el peso de ser responsable de personas que dependen de ti cuando los recursos son insuficientes. Y en ese contexto de escasez, real o percibida, Dios llega hoy con una declaración que desafía completamente esa sensación desde su raíz. Búscame. Soy tu provisión. No dice, tengo provisión para darte, aunque eso también es verdad. Dice, soy tu provisión. La fuente misma. No el intermediario entre tú y los recursos que necesitas. La fuente de donde todo lo que necesitas puede fluir. El origen de lo que en este momento parece escaso o incierto o insuficiente. Y la invitación que precede a esa declaración es simple, pero tiene implicaciones profundas. Búscame. No busques primero las soluciones. No busques primero las estrategias. No busques primero los recursos. Búscame a mí. Y en el encontrarme a mí encontrarás lo que los recursos solos no pueden darte. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje ya está tocando algo real dentro de ti, compártelo ahora mismo por WhatsApp con alguien que está cargando una preocupación por provisión. Hay personas en tu vida que están en medio de una situación económica difícil y que necesitan escuchar que hay una fuente que no se agota. Compártelo ahora. Y si aún no eres parte de esta familia, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para que cada nuevo mensaje llegue directo a ti. Cada día hay una palabra nueva esperándote aquí. Búscame. Comencemos con ese verbo. Búscame. No es una sugerencia. No es una opción entre varias. Es una invitación directa de Dios que tiene el peso de alguien que sabe exactamente lo que está ofreciendo y por qué lo que ofrece es superior a todo lo demás que se podría buscar. En el hebreo del Antiguo Testamento, la búsqueda de Dios se describe con diferentes palabras que tienen matices importantes. Darash es buscar con constancia, con regularidad, frecuentar el lugar donde Dios está. Bakash es buscar con urgencia, con el deseo intenso de alguien que necesita encontrar. Y ambos tipos de búsqueda están implícitos en lo que Dios dice hoy. Búscame con constancia. No solo en las emergencias. No solo cuando la cuenta bancaria está en cero y no hay otra opción. En la regularidad de cada día. Con el hábito del que sabe que la fuente de su provisión no es el mercado laboral aunque trabaja en él. No es el negocio aunque lo administra con diligencia. No es la economía del país aunque vive en ella. Es Dios. Y por eso lo busca todos los días con la misma constancia con la que busca cualquier otra cosa que necesita para vivir. Y búscame con urgencia. Con la intensidad del que entiende que en esta búsqueda hay algo vital en juego. Que no es opcional. Que hay una necesidad real que solo Él puede satisfacer de manera completa. Soy tu provisión. Esas tres palabras tienen una densidad teológica que merece ser abierta con cuidado. Porque la provisión de Dios no es solo una categoría de lo que Él hace. Es parte de quien Él es. En el Antiguo Testamento Dios se reveló a Abraham con el nombre Jehová Jireh. El Señor proveerá. O más precisamente, el Señor verá. Porque en el hebreo ver y proveer comparten la misma raíz. Jireh viene de Ra'a, que significa ver. Y la conexión es profunda. Dios provee porque ve. Ve la necesidad antes de que se manifieste completamente. Ve la solución antes de que el problema llegue a su punto crítico. Ve el camino antes de que el viajero llegue al lugar donde el camino parece terminar. El contexto de esa revelación es extraordinario. Abraham había subido al monte Moria con Isaac para hacer lo que Dios le había pedido. Y en el momento más difícil, cuando el sacrificio parecía inevitable, Dios proveyó.
Un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. En el momento exacto que se necesitaba. No antes. No después. En el momento. Y Abraham llamó a ese lugar Jehová Jireh. El Señor vio. El Señor proveyó. Porque en ese momento entendió algo sobre el carácter de Dios que no podía haber entendido de ninguna otra manera. Que Dios ve la necesidad antes de que llegues al límite de lo tuyo. Que ya tiene preparada la provisión antes de que la pidas. Que su ver y su proveer son inseparables. Ese es el Dios que hoy dice, soy tu provisión. No que tendrá provisión para ti si se dan ciertas condiciones. ¿Qué es tu provisión? Como parte de quien Él es. Como expresión de su carácter. Como la consecuencia natural de que el que ve todo también provee para todo lo que ve. Quiero hablar de Mateo 6 porque es el pasaje más completo del Nuevo Testamento sobre la provisión de Dios y la respuesta humana correcta ante las necesidades materiales. Jesús está hablando de la ansiedad por las necesidades básicas. La comida, la ropa, las cosas que se necesitan para vivir. Y lo que dice sobre eso es radical. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No os afanéis. Y luego señala a las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Vosotros valéis mucho más. Esa es la lógica de Jesús. Si Dios alimenta a las aves, que no tienen la relación con Él que tú tienes, que no son hechas a su imagen, que no son objeto de su amor redentor, ¿no proveerá con mucha más razón para los que sí son todo eso? Y luego señala a los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, pero que están vestidos con una gloria que sobrepasa la de Salomón en toda su majestad. Si la hierba del campo que hoy existe y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. No lo dice como condena, sino como diagnóstico. El afán, la ansiedad sobre la provisión, viene de la poca fe. No de la mala intención. De no haber terminado de creer completamente que el Padre que cuida a las aves y a los lirios también cuida a sus hijos. Y luego la instrucción que resume todo. Mateo 6:33 de la mañana. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente. Búscame. Soy tu provisión. Es la misma verdad expresada de maneras diferentes. El que busca a Dios primero encuentra que las cosas que necesita se añaden. No como resultado automático de un proceso mecánico. Como la consecuencia natural de estar en relación con el que es la fuente de todo. Quiero hablar de la historia de Elías y la viuda de Sarepta porque creo que es la ilustración más concreta de lo que significa que Dios es provisión en momentos de escasez extrema. Había una sequía devastadora. No lluvia. No cosecha. No comida. Y Dios le dijo a Elías que fuera a Sarepta. Que había ordenado a una viuda que lo sustentara. Lo cual ya es extraordinario porque una viuda en esa cultura era precisamente la persona que menos recursos tenía para sustentar a nadie. Elías llegó a la puerta de la ciudad. Vio a la mujer que recogía leña. Le pidió agua. Y también pan. Y la mujer respondió con una de las declaraciones más honestas y más dolorosas de toda la Biblia. Dijo, no tengo pan cocido. Solo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y estoy recogiendo 2 leños para ir a cocinarla para mí y para mi hijo para que la comamos y luego muramos. Esa es la realidad de la escasez en su forma más extrema. No hay más. Lo que hay es lo último. Y lo último es suficiente para una última comida antes del fin. Y Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida. Y después harás para ti y para tu hijo. Primero para mí. En el momento de mayor escasez. Con lo último que hay. Dar primero. Eso es confianza radical en la provisión de Dios. No tiene lógica desde la perspectiva humana. Tiene toda la lógica desde la perspectiva de quien entiende que la fuente no es la harina en la tinaja. La fuente es Dios. Y dar de lo que hay cuando se confía en que la fuente no se agota es precisamente el acto que demuestra que se confía en la fuente. Y la promesa que Elías dio de parte de Dios fue concreta.
La harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Y la Biblia dice que fue así. Que la tinaja de harina no escaseó. Que el aceite no menguó. Día tras día. Mientras duró la sequía. Provisión sobrenatural para una necesidad real de una persona que tuvo la fe de obedecer cuando la lógica decía que no había nada que dar. Búscame. Soy tu provisión. Quiero hablar del principio de la siembra y la cosecha en el contexto de la provisión. Porque creo que hay personas que están esperando provisión de Dios mientras retienen lo que podrían sembrar. Y ese retener no es maldad. A veces es miedo. El miedo de quien tiene poco y que si da lo poco que tiene se quedará sin nada. Pero el principio del reino opera diferente a la lógica de la escasez. Segunda de Corintios 9:6 dice: el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará generosamente. Ese es un principio de cosecha. Lo que se siembra determina lo que se cosecha. No en cantidad exacta y mecánica. En principio, el que siembra está en posición de cosechar. El que retiene todo no siembra nada. Y lo que no se siembra no puede producir cosecha. Y el versículo 7 continúa: cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El dador alegre. No el que da porque siente que tiene que dar para recibir. No el que da con la actitud del que está invirtiendo en un fondo de retiro espiritual. El que da porque confía. Porque entiende que la fuente no se agota. Porque ha hecho las cuentas y sabe que en las manos de Dios lo que da multiplica más que en las propias. Y el versículo 8 promete: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. Siempre. En todas las cosas. Todo lo suficiente. 3 absolutos seguidos que describen el tipo de provisión que Dios puede producir en la vida del que confía en Él como fuente. Quiero hablar de algo que distingue la provisión de Dios de cualquier otra forma de provisión. Y es que la provisión de Dios no solo cubre las necesidades materiales. Provee en todas las dimensiones que el ser humano necesita. Provee sabiduría. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría para las decisiones que tienes que tomar. Para el negocio que estás tratando de hacer funcionar. Para la administración de los recursos que tienes. Para saber cuándo avanzar y cuándo esperar. Para distinguir las oportunidades genuinas de las trampas disfrazadas. Todo eso es provisión de Dios. Provee fuerzas. Isaías 40:31 dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Las fuerzas para el trabajo. Para el esfuerzo sostenido que requiere construir algo que vale la pena. Para levantarse después de un fracaso y volver a intentarlo. Para no rendirse cuando el camino se pone difícil. Esas fuerzas también son provisión de Dios. Provee conexiones. Las personas correctas en los momentos correctos. Las que abren puertas que tú no puedes abrir por ti mismo. Las que tienen lo que te falta y que llegan a tu vida de maneras que no podrías haber planificado. Esas conexiones son provisión de Dios que opera a través de personas. Provee oportunidades. Las que aparecen sin que las hayas buscado específicamente. Las que llegan en el momento donde más las necesitabas, aunque no sabías que las necesitabas todavía. Las que tienen la forma exacta de lo que tu vida requería en esa etapa. Esas oportunidades son provisión de Dios que trabaja en lo que no puedes ver. Y provee paz. En medio de la incertidumbre económica. En el espacio entre la necesidad y su resolución. En los días donde los números no cuadran y no hay una solución visible todavía. La paz que sobrepasa todo entendimiento que Filipenses 4 promete es provisión de Dios para el alma que de otra manera estaría consumida por la ansiedad. Quiero hablar de algo que el mensaje Búscame, soy tu provisión implica sobre la manera correcta de relacionarse con el trabajo y con el esfuerzo humano. Porque hay personas que escuchan hablar de la provisión de Dios y concluyen que eso significa que no tienen que esforzarse. Que si confían en Dios, Él proveerá sin que ellos tengan que hacer nada. Y eso no es lo que la Biblia enseña. El mismo Mateo 6, que habla de no afanarse, también describe a las aves que salen a buscar su alimento. No dice que las aves se sientan y el alimento llega solo.
Salen, buscan, trabajan dentro de lo que su naturaleza les permite. Y en ese proceso el cuidado de Dios opera a través de los recursos que el mundo provee. Proverbios está lleno de instrucciones sobre el trabajo diligente. Proverbios 10:4 dice: la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 12:24 del día dice: la mano de los diligentes gobernará, pero la negligencia será tributaria. El trabajo diligente es honrado en la Biblia. No es incompatible con confiar en Dios para la provisión. Es el canal a través del cual la provisión de Dios generalmente fluye. La distinción que hace Mateo 6 no es entre trabajar y no trabajar. Es entre el trabajo que viene de la confianza y el trabajo que viene de la ansiedad. El que busca a Dios primero trabaja desde un lugar diferente al que busca primero los recursos. El primero trabaja con la paz del que sabe que la fuente no depende solo de su esfuerzo. El segundo trabaja con la ansiedad del que cree que si no lo produce él mismo no habrá nada. Búscame primero. Trabaja desde ese lugar. Y la provisión que viene de ese orden es cualitativamente diferente a la que viene del esfuerzo desconectado de la fuente. Hay un pasaje en Filipenses 4 que quiero abrir con detalle porque creo que tiene la instrucción más completa sobre cómo relacionarse con la provisión de Dios en momentos de necesidad. El versículo 6 dice: no os afanéis por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No os afanéis por nada. Toda la petición de provisión que llevas hoy, cualquiera que sea su forma específica, llévala a Dios. Con oración, con súplica, con acción de gracias. La acción de gracias es importante. No solo llevar la petición, llevarla con gratitud por lo que ya proveyó, con el reconocimiento de que hay un historial de fidelidad que respalda la confianza de que lo que necesitas ahora también será provisto. La gratitud no cierra los ojos ante la necesidad presente. Abre los ojos ante la fidelidad pasada y desde ahí construye la expectativa del futuro. Y el versículo 7 promete: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz llega como resultado de llevar la petición con gratitud, no como resultado de que la necesidad fue resuelta. Antes, mientras la necesidad todavía está. La paz que sobrepasa el entendimiento porque no tiene lógica que exista en esas condiciones. Pero existe, porque su fuente no son las circunstancias sino la presencia de Dios. Y luego el versículo 19, que es quizás la promesa de provisión más completa de todo el Nuevo Testamento. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que os falta. No parte. No lo que Dios considera suficientemente importante para proveer. Todo. Conforme a sus riquezas. No conforme a mis méritos. No conforme a lo que he dado. Conforme a sus riquezas. Que son infinitas. Que no se agotan. Que nunca llegaron al punto donde ya no hay suficiente para dar. Quiero hablar de algo que creo que es importante para las personas que han estado esperando provisión de Dios durante mucho tiempo y que todavía no la ven completamente. La provisión de Dios no siempre llega de la manera que esperamos ni en el tiempo que pedimos. Y eso puede generar una tensión entre la promesa que creemos y la experiencia que vivimos. Entre lo que Dios dijo que haría y lo que parece estar pasando. Y quiero hablar de esa tensión con honestidad, sin minimizarla, sin decir que si todavía no llegó es porque no has creído suficiente, sin añadir carga a lo que ya pesa. La provisión de Dios opera en un marco de tiempo que a veces es diferente al nuestro. El Dios que pudo haber provisto a Israel en el desierto de la noche a la mañana eligió proveer con maná que llegaba cada mañana. Un día a la vez. No para crear ansiedad, sino para crear dependencia diaria. Para que cada mañana hubiera una razón concreta de buscarlo. De confiar en Él. De reconocer que la fuente no era el esfuerzo propio, sino la gracia divina que llegaba fresca cada día. Y en tu situación puede ser que la provisión de Dios esté llegando de a poco. No de golpe. Que haya días donde parece que nada cambia. Y días donde algo pequeño llega que confirma que el proceso está activo aunque no sea todavía la solución completa. No interpretes la demora como negación. La demora puede ser el proceso de preparación de algo que necesita estar listo antes de manifestarse.
El maná que llega mañana no significa que ayer Dios olvidó. Significa que la provisión es diaria. Y que la búsqueda también tiene que ser diaria. Cada mañana. Búscame. Cada mañana. Soy tu provisión. Quiero hablar del testimonio como parte de la provisión de Dios. Porque hay algo que ocurre cuando compartes lo que Dios ha provisto en tu vida que no solo te beneficia a ti, sino que activa algo en los que escuchan. Apocalipsis 12:11 del día dice que los vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La palabra del testimonio. El relato de lo que Dios hizo en tu vida específicamente. Las veces donde llegaste al límite de lo tuyo y la provisión de Dios apareció. Las puertas que se abrieron cuando todo estaba cerrado. El recurso que llegó cuando no había fuente visible. La persona que apareció con exactamente lo que necesitabas en el momento exacto. Esos testimonios tienen poder, no como exhibición del favor que recibes, como declaración del carácter de un Dios que provee, como confirmación para el que está en el medio de su espera que la promesa es real, que no es teoría, que ha sido probada, que tiene historial, y contar lo que Dios hizo también hace algo en el que cuenta. Reafirma la fe. Recuerda en momentos de duda que hay evidencia acumulada de la fidelidad de Dios en la historia personal. Que el Dios que proveyó entonces puede proveer ahora. Que el Señor que fue Jehová Jireh en el pasado sigue siendo Jehová Jireh hoy. Antes de orar quiero que pienses en algo específico. Quiero que identifiques la necesidad concreta de provisión que tienes ahora mismo. No en general. La específica. La que te preocupa. La que ocupa espacio en tu mente. La que cuando piensas en ella el estómago se aprieta un poco. Y con esa necesidad específica identificada quiero que recuerdes algo. Un momento en tu pasado donde la provisión de Dios llegó. Puede ser algo grande. Puede ser algo que parecía pequeño pero que en ese momento fue exactamente lo que necesitabas. Un trabajo que llegó cuando ya no había opciones. Una persona que apareció con la ayuda correcta. Una solución que vino de una dirección que nunca habías considerado. Toma ese recuerdo. Y deja que sea el fundamento de la fe con la que llevas la necesidad presente a Dios. Porque el que proveyó entonces es el mismo que provee ahora. El que fue Jehová Jireh en ese momento de tu historia sigue siendo Jehová Jireh hoy. Y lo que necesitas ahora está dentro del alcance de la misma fuente que te alcanzó entonces. Búscalo. Es tu provisión. Oremos juntos. Padre, hoy venimos con necesidades reales. No vaguedades. Necesidades concretas que tienen nombre. Situaciones económicas que llevan tiempo sin resolverse. Brechas entre lo que hay y lo que se necesita que no sabemos cómo cerrar con nuestros propios recursos. Y hoy elegimos hacer lo que Jesús dijo. Buscarte a ti primero. No las soluciones primero. No los recursos primero. A ti. Con la confianza de que el que busca tu reino encuentra que todas estas cosas se añaden. Tú eres Jehová Jireh. El Señor que ve y que provee. Que viste la necesidad antes de que llegáramos a presentarla. Que ya tienes preparada la respuesta antes de que terminemos de formular la pregunta. Que provees en el momento exacto que se necesita. No antes. No después. En el momento. Para el que está en el límite de sus recursos ahora mismo. Para el que tiene la tinaja casi vacía. Para el que no sabe de dónde va a venir lo que necesita el mes que viene. Sé el carnero en el zarzal. Sé la harina que no escasea. Sé la provisión que llega cuando la lógica ya no tiene respuesta. Abre caminos donde no hay camino. Abre puertas que desde afuera parecen cerradas. Envía las personas correctas con los recursos correctos en el momento correcto. Multiplica lo poco que hay como multiplicaste los panes y los peces. Haz con lo que tenemos lo que solo tú puedes hacer con lo que parece insuficiente. Y danos la paz que sobrepasa el entendimiento mientras esperamos la manifestación de tu provisión. Que no vivamos en la ansiedad del que cree que todo depende de sus propios recursos, sino en la tranquilidad del que sabe que la fuente no se agota. Que el mismo Dios que alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo provee mucho más para los que son sus hijos. Que nuestras necesidades sean conocidas delante de ti con acción de gracias. No solo petición. Gratitud. Por lo que ya proveíste. Por el historial de fidelidad que respalda la confianza de que lo que necesitamos ahora también llegará.
Mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Recibimos esa promesa hoy. La creemos. La declaramos sobre nuestras finanzas, sobre nuestras necesidades, sobre cada área donde hay escasez que solo tu abundancia puede llenar. Búscame, dijiste. Y hoy te buscamos a ti. No primero las soluciones. A ti. Porque tú eres la solución. Tú eres la fuente. Tú eres la provisión. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos hablado hoy de algo que va más profundo que las finanzas. Más profundo que los números en una cuenta bancaria. Más profundo que la brecha entre lo que hay y lo que se necesita. Hemos hablado de una relación. De una orientación del corazón. De la decisión de buscar primero a la fuente antes de buscar lo que la fuente produce. Y antes de que este tiempo termine, quiero que algo se quede contigo de manera muy concreta. La promesa que Dios hace hoy no es para el que tiene todo resuelto. Es para el que está en medio de la necesidad y que en ese medio elige buscarlo a Él primero. Esa es la condición. No la perfección económica. No el nivel de ingresos que hace posible la generosidad sin que cueste. La búsqueda genuina de Dios como fuente. Antes que las soluciones. Antes que las estrategias. Antes que cualquier otra cosa. Y esa búsqueda cambia algo fundamental. Cambia la postura desde la que enfrentas la necesidad. Porque ya no estás solo frente a ella. Ya no depende únicamente de lo que tú puedas producir con tus propias manos. Ya no está determinada solo por las circunstancias del mercado o de la economía o de lo que otros decidan hacer o dejar de hacer. Hay una fuente que no depende de ninguna de esas cosas. Una fuente que vio la necesidad antes de que tú la sintieras. Que tiene preparada la respuesta antes de que formules completamente la pregunta. ¿Qué es más grande que cualquier brecha que exista entre lo que tienes y lo que necesitas? Quiero hablarte de 3 cosas prácticas que puedes hacer esta semana que corresponden a lo que Dios dijo hoy. La primera es comenzar cada día buscando a Dios antes de revisar el estado de las cosas. Antes de abrir el correo. Antes de revisar el teléfono. Antes de hacer la lista de lo que falta o de lo que preocupa. Unos minutos donde la primera orientación del día sea hacia Él. Donde la primera conversación del día sea con la fuente. No como ritual vacío. Como el acto deliberado de decirle, Señor, antes de enfrentar lo que viene hoy, te busco a ti. Eres mi fuente. Eres mi provisión. La segunda es hacer inventario de lo que Dios ya proveyó. No lo que falta. Lo que ya está. Las necesidades que ya fueron cubiertas de maneras que en algún momento parecían imposibles. Las puertas que se abrieron cuando todo estaba cerrado. Las personas que llegaron con exactamente lo que se necesitaba. Escríbelo si puedes. Haz la lista. Porque ese inventario es el fundamento de la fe para lo que todavía no llegó. El historial de Jehová Jireh en tu vida es la mejor evidencia de que lo que necesitas ahora también llegará. Y la tercera es dar de lo que tienes aunque lo que tienes parezca insuficiente. No desde la obligación. Desde la confianza. Con la fe de la viuda de Sarepta que dio primero aunque lo que tenía era lo último. Con el entendimiento de que la semilla que se siembra en fe está posicionada para producir cosecha. Y que retener todo por miedo a la escasez garantiza que la escasez permanezca. Mientras que sembrar en confianza activa el principio del reino que dice que el que siembra generosamente también segará generosamente. Quiero también hablarte sobre el gozo de descubrir a Dios como fuente en la práctica. No en la teoría. En el día a día de la necesidad y la provisión. Hay algo que ocurre cuando experimentas la provisión de Dios de primera mano que no puede producirse de ninguna otra manera. Una gratitud que es diferente a la gratitud ordinaria. Que tiene la profundidad de alguien que sabe de dónde vino lo que recibió. Que sabe que no fue casualidad. Que sabe que detrás de lo que llegó hay una mano que lo preparó y un corazón que lo envió. Escribe en los comentarios amén si hoy elegiste buscar a Dios primero y declarar que Él es tu provisión. Queremos leerlo. Y comparte este video por WhatsApp con alguien que está cargando una preocupación económica hoy. Esa persona necesita saber que hay una fuente que no se agota y que su nombre es Jehová Jireh. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que cada nuevo mensaje llegue directo a ti. Cada día hay una palabra nueva esperándote. Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.